La Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA es una alianza para la transformación de la educación y su impacto en la sociedad. Desde hace 35 años hemos trabajado con el compromiso de impulsar la excelencia académica de nuestros miembros, respetando su diversidad y facilitando con nuestros aliados espacios innovadores de reflexión. Fomentamos procesos de mejoramiento continuo con perspectiva regional, nacional e internacional, que generan conocimiento relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo del país. Somos alrededor de 160 facultades de administración y escuelas de negocios colombianas, ubicadas en 6 capítulos regionales y más de 30 aliados nacionales e internacionales que creen y se han unido a nuestro proyecto. Generamos valor a nuestros asociados y grupos de interés mediante alianzas y convenios, eventos académicos y conferencias, educación continua y desarrollo profesional, relacionamiento con líderes nacionales e internacionales, publicaciones académicas, redes de investigación, asesoría y consultoría, observatorio en ciencias administrativas. ASCOLFA innova, se consolida y evoluciona ante los retos y perspectivas que proponen los nuevos escenarios mundiales. Sé parte de ASCOLFA y trabajemos juntos por la administración. ASCOLFA somos todos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a tener el día de hoy con el apoyo del capítulo Costa Caribe con el doctor Ronald Antonio Prieto Pulido. El webinar que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con la gestión organizacional e inteligencia artificial, desafíos, oportunidades y perspectivas para la producción científica. Este webinar está orientado a reflexionar sobre la manera en que la inteligencia artificial está transformando los procesos de gestión en las organizaciones y al mismo tiempo redefiniendo las dinámicas de investigación, análisis, redacción y publicación del conocimiento científico. En este caso nos acompaña el doctor Ronald Antonio Prieto, economista, magíster en gerencia empresarial, doctor en ciencias gerenciales y postdoctor en gerencia de organizaciones y en integración y desarrollo de América Latina. Cuenta con una amplia experiencia cercana a los 28 años en docencia universitaria, investigación, gestión académica en Colombia y en Venezuela. Se ha destacado por su liderazgo en procesos de fortalecimiento institucional, diseño curricular, acreditación de alta calidad e impulso a la investigación científica. Actualmente es investigador senior reconocido por MinCiencias y editor de la revista Desarrollo Gerencial de la Universidad Simón Bolívar, desde donde promueve la producción y divulgación del conocimiento en los campos de gestión, la sostenibilidad y la transformación organizacional. Su trayectoria académica y directiva lo posicionan como un referente en temas de gestión organizacional, educación superior e investigación científica. Agradecemos al doctor Ronald. Como saben, esta es una iniciativa que llevamos desde ASCOLFA Nacional y desde cada uno de los capítulos regionales, como les digo, en este caso el capítulo Costa Caribe, quien nos acompaña en este caso para el desarrollo de nuestro webinar. Entonces, bienvenido, doctor Ronald. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias, William. Quiero agradecer profundamente a la Asociación Colombiana de Facultades de Administración por la invitación y muy especialmente al capítulo Costa Caribe por invitarme a socializar, compartir este webinar que se ha denominado Gestión Organizacional, Inteligencia Artificial, Oportunidades y Perspectivas para la Producción Científica. Básicamente es una temática que nos convoca como docentes, como investigadores, como directivos, como estudiantes y profesionales del área de las ciencias económicas, administrativas y contables,
porque, bueno, nos permite un poco tener una comprensión amplia de los procesos tecnológicos y el caso que nos ocupa de la inteligencia artificial y entender que, bueno, ya no es un asunto lejano, como escuchábamos en algunos años, decir que, bueno, que las tecnologías se iban a apoderar del mundo. Bueno, creo que a nivel organizacional está teniendo un impacto significativo, no solamente en el manejo operativo, incluso técnico, que los profesionales deben tener en su quehacer diario, desde cualquier ámbito laboral, sino que, bueno, analizar y entender cuál es el norte o el propósito que se quiere con estos apoyos tecnológicos, como es el caso de la inteligencia artificial. Por eso, más que hablar de una herramienta tecnológica, hoy vamos a hablar un poco de una transformación profunda que se interpreta directamente en la gestión de las organizaciones, que involucra elementos como la ética académica incluso, el papel del ser humano y, bueno, en una época que ya llegó y que está demandando apropiación por parte del ser humano, de los colaboradores, de los investigadores y todas estas herramientas que, bueno, están en cierta forma facilitando el mundo organizacional. En esta oportunidad, bueno, quiero agradecer también a la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Simón Bolívar, quien me invitó a compartir este webinar con los miembros de la Costa Caribe, pero también con miembros de ASCOLPA a nivel nacional. Hay un micrófono por allí, si me ayudan, por favor. Ya los estaba silenciando, gracias. Ok, bueno, aquí en esta lámina vamos a hablar un poquito sobre el papel que tiene la tecnología y bueno, la promesa que ofrece el incorporar recursos tecnológicos a los procesos organizacionales y cómo esto impacta la gestión, cómo esto impacta el resultado, cómo esto impacta, por supuesto, a las organizaciones. Quisiera iniciar con una idea central, básicamente, ¿no? Que dice que la inteligencia artificial ha dejado de ser un horizonte abstracto y hoy es considerada una condición operativa de las organizaciones. Es importante entender que, bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Los procesos tecnológicos no dan espera. Estamos en un mundo en el que las organizaciones y el ser humano evolucionan o avanzan a pasos agigantados. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la organización y como líderes tenemos un gran compromiso de poder apropiar todas estas herramientas y recursos tecnológicos para facilitar nuestra práctica laboral. Es importante entender además que la IA funciona simultáneamente con herramientas operacionales y habilitadores de la transformación estratégica. Esto por sí sola no pudiésemos decir que, bueno, la IA o la inteligencia artificial genera resultados favorables para las organizaciones y mucho menos entendiendo que las organizaciones son muy particulares, tienen un ADN muy particular que las identifica y que las diferencia de sus principales competidores. Entonces, en ese sentido, es importante que, bueno, la inteligencia artificial esté incorporada a los procesos organizacionales desde el base, desde el componente cultural, que permite que todos los miembros de la organización entiendan la importancia que esta herramienta proporciona y que facilita en cierta forma, en cierta medida, los procesos que a nivel organizacional se vienen adelantando o ejecutando. Hay una serie de estudios bibliométricos
que evidencian un desplazamiento temático hacia la sostenibilidad, la transformación digital y el soporte gerencial. Efectivamente, las organizaciones que han entendido la importancia de la inteligencia artificial, que han incorporado los elementos técnicos, bibliométricos, de datos, están teniendo resultados significativos en comparación con aquellas organizaciones que en cierta forma no están dando esos pasos, ¿no? En ese sentido, pudiésemos decir que la inteligencia artificial o las tecnologías han venido a impulsar la dinámica organizacional de manera que se consoliden los procesos de tipo operativo, técnico, pero que también es importante la forma como el individuo analiza la información y toma decisiones en función de esos datos que se arrojan. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa esta transformación para quienes estudiamos, gestionamos y producimos conocimiento en las organizaciones? Es una pregunta que, bueno, dejamos en el tintero porque es importante que reflexionemos en relación al papel crucial que tiene hoy en día la gestión organizacional eh, y que, bueno, la incorporación de todos estos elementos permiten dar un paso adelante en comparación con los principales competidores y, por supuesto, esto generaría resultados significativos, no solamente desde el punto de vista eh, del resultado, sino también de la apropiación y las capacidades que se adquieren desde el talento humano, pero con un comportamiento ético y socialmente pertinente para realmente responder a los requerimientos del reporte. Como punto que vamos a analizar, la IA como condición de presente organizacional, sin duda alguna, los agentes de inteligencia artificial ya no asisten a un individuo, sino que se utilizan para planificar, ejecutar, tomar decisiones bajo parámetros preestablecidos de manera autónoma e interactuar. Fíjense que Profesor Ronald, Ronald, cerraron tienes el tu... audio apagado. Discúlpanos, alguien activó silenciar todos y obviamente, no, discúlpanos. ok, perdón. Bueno, en la lámina presentamos un poco cómo la IA se ha convertido en una condición del presente organizacional y presentamos una evolución muy corta de lo que ha representado la inteligencia artificial en los últimos años. Y básicamente podemos identificar una transición muy rápida, ¿no? En el año 2024, muchas organizaciones comenzaron a incorporar copilotos de inteligencia artificial, un poco para asistirlos en tareas individuales, que quizás, bueno, para el momento se convertía como en una novedad importante que permitía, en cierta forma, redactar informes, textos, resumir documentos, organizar información, elaborar reportes, apoyar análisis básicos, entre otros. Sin embargo, vemos como en el 2025 muchas organizaciones pasaron de la experimentación a la automatización avanzada, donde ya ahora se instalan proyectos pilotos a transformación, lo que quiere decir que la inteligencia artificial empezó a integrarse en procesos más complejos, ¿no? Y básicamente entendiendo que, bueno, cada día vemos cómo la IA se consolida a través de una serie de información que, bueno, que le va incorporando a estos comandos, a estos eh, procesos
y vemos cómo hoy en día tenemos una IA específica para poder responder a las necesidades operativas de la organización, operativas y técnicas de la organización. En el año 2026, el escenario se vuelve aún más retador. Sin duda alguna, ya no hablamos solamente de sistemas de ayuda, ¿no? Eh, sino que la inteligencia artificial se vuelve agéntica, ya es capaz de abordar y de construir agendas de trabajo en la que sin duda alguna planificar, ejecutar tareas e interactuar se convierten en tareas cotidianas para la herramienta como tal y por supuesto esto permite a las organizaciones poder tomar decisiones. Es importante entender también que el tema de la inteligencia artificial eh, ha venido, en cierta forma, a consolidar los procesos a nivel organizacional. Las empresas que han entendido la importancia que esto tiene para su gestión o utilizándolo de manera estratégica, permiten posicionarlos y generar resultados significativos en comparación con aquellos que actualmente no vienen con elementos. Esto, sin duda alguna, se ha convertido en una herramienta valiosísima que debe estar inmersa dentro de la cultura organizacional en la que todos los miembros de la organización deben entender eh, y apropiar el recurso para, por supuesto, ponerlo al servicio de sus prácticas laborales diarias. Fíjense que aquí en esta lámina, donde hablamos de la reconfiguración del trabajo organizacional y el liderazgo, vemos que eh, el hay un 92% a nivel global, donde los líderes y directivos identifican los desafíos culturales como la principal barrera para convertirse en organizaciones orientadas a la IA. Esto es un proceso de cambio que se convierte en un cambio cultural también a nivel organizacional, entendiendo que, bueno, estamos evolucionando a pasos agigantados en la que es importante que nosotros podamos apropiar el conocimiento a través de procesos de aprendizaje organizacional, entendiendo que, bueno, todos los miembros de la organización son parte importante y es indispensable que, bueno, se pueda apropiar el recurso, ¿no? Han habido en muchas organizaciones rediseños de roles en la que la IA obliga a redefinir la responsabilidad y cuestionar supuestos históricos sobre las decisiones que se toman a nivel organizacional. Y esto se ha convertido, sin duda alguna, en un elemento importante que permite afianzar la práctica laboral organizacional basada en todos estos temas culturales, ¿no? Eh, Hoy en día vemos cómo a nivel organizacional los problemas que se presentan son culturales. Muchas, incluso hemos visto a nivel de la web, en distintas redes sociales, en documentos oficiales, donde en Europa, por ejemplo, la IA se ha prohibido los procesos educativos, ¿no? A nivel de educación básica, educación media, incluso en universidades. Y quizás, bueno, no se ha entendido el alcance que puede tener hoy en día la inteligencia artificial si se usa con conciencia, eh, bajo unos preceptos éticos, con responsabilidad, porque bueno, la herramienta está y está eh, porque obedece a una necesidad organizacional, a una necesidad que tiene el ser humano de poder ir evolucionando y apropiando de estos recursos tecnológicos. Es por ello que hoy en día vemos cómo los líderes deben modificar la forma como eh, se enfrentan los distintos escenarios, porque bueno, ya hay prácticas simuladas para la toma de decisiones que permiten minimizar los esfuerzos en cierta medida para consolidar resultados que permitan posteriormente tomar decisiones importantes, ¿no?
La herramienta nos permite agilizar el proceso. Es responsabilidad del ser humano poder tomar decisiones acertadas con conciencia, de forma ética, que permita, sin duda alguna, eh, mejorar los resultados organizacionales. Esto obedece a que se ha convertido eh, a nivel organizacional en una práctica quizás eh, rutinaria. Que vemos como las grandes organizaciones a nivel global han incorporado la IA para temas de diseño, para temas eh, de marketing, para temas incluso de analítica de datos, que es fundamental para el proceso de toma de decisiones. Entonces, es importante combinar no solamente ese dato, ese resultado que me arroja la herramienta tecnológica, con la experiencia, el análisis, la interpretación que como seres humanos aportamos en los procesos organizacionales todos los días. Acá en la transformación real es cultural, ¿no? Sin duda alguna, los procesos organizacionales eh, han integrado la IA de manera sostenible, y esto para muchos se ha convertido en un elemento estratégico que permite ir mucho más allá de las prácticas rutinarias y bueno, evolucionar y posicionarse en un mercado que actualmente está bastante competido. En este sentido, se han construido a nivel global culturas bien eh, robustas que permitan, bueno, que se generen aprendizaje, cuestionamiento, prácticas adecuadas de gobernanza, enfocados a todos estos temas tecnológicos. En este sentido, vemos cómo los procesos de automatización generan eficiencia operativa y reducen la carga de trabajo rutinario. Hoy en día, y bueno, casualmente en la última conferencia COLFA había una ponente que hablaba de la importancia que tiene la inteligencia artificial hoy en día en los procesos organizacionales, pero también lo hablábamos desde el punto de vista de los procesos de investigación. Estamos inmersos en universidades que manejan grandes datos, eh, información valiosísima, y hoy en día la inteligencia artificial puede acelerar esa eficiencia operativa que nos permite un poco agilizar la práctica diaria, como si estuviéramos haciendo un cálculo manual, ¿no? Esto, por supuesto, nos permite utilizar el tiempo para otras actividades que son más importantes y que ameritan mayor presencia del ser humano para ese proceso de toma de decisiones. La IA, sin duda alguna, ha venido a rediseñar la arquitectura organizacional porque está generando una ventaja competitiva y sostenible. Hoy en día vemos, y bueno, nosotros que estamos inmersos a nivel de las universidades o en el ámbito universitario, donde los procesos organizacionales están permeados casi en su mayoría por la IA. Esos procesos que son rutinarios, esos procesos que permiten, sin duda alguna, reducir la carga de trabajo rutinario operativa, se ha convertido en un elemento importante porque agiliza esa práctica, ¿no? Y esos tiempos en los que invertía el talento humano en hacer cálculos, en repeticiones, se han convertido en un elemento valioso para incorporarlos a otras prácticas que también complementan la actividad laboral y que están enfocadas al análisis y al proceso de toma de decisiones. Esto permite, sin duda alguna, que se diseñen esquemas de colaboración humanos e IA como modelos de trabajo a futuro, o cómo queremos nosotros que la IA se comporte a futuro, y por supuesto el talento humano. Esto compromete a las organizaciones a trabajar de manera colaborativa, de manera conjunta, y entender que, bueno, esto es una herramienta valiosa para poder
agilizar las prácticas laborales y tomar decisiones más acertadas. Desde el punto de vista de la gobernanza, se establecen marcos éticos para supervisar el sistema con capacidad de decisión autónoma. Vemos cómo hoy en día nosotros, que somos la mayoría docente, buscamos que nuestros estudiantes también apropien el recurso de la inteligencia artificial en las investigaciones, pero a veces los dejamos a ellos a libre albedrío y no orientamos esta práctica, ¿no? Entonces creo que sí es importante establecer una serie de condiciones para el funcionamiento, condiciones de tipo ético o establecer un marco normativo que permita que, bueno, es importante el uso de la guía, pero hay que utilizarla con conciencia, con responsabilidad, de manera que se puedan respetar los derechos de autor, pueda establecer análisis e interpretación en función de una información que previamente nos ha arrojado la inteligencia artificial, y esto sin duda nos va a permitir que nuestra práctica docente se vea impulsada por aspectos tecnológicos que, bueno, son necesarios incorporarlos en nuestra práctica diaria. Esto, por supuesto, construye culturas organizacionales que aprenden de manera permanente y cómo esta guía se convierte entonces en un elemento estratégico para la toma de decisiones. En la medida que las organizaciones puedan entender la importancia del uso de la inteligencia artificial en sus procesos, en esa misma medida podemos entonces apropiar al talento humano a través de una serie de normas de funcionamiento, comportamiento responsable a través del uso de la inteligencia artificial, y esto, bueno, va a permitir que el resultado que se pueda generar sea un resultado que incorpore ambas prácticas, porque no podemos hablar únicamente de que hoy en día las organizaciones que están impulsadas por el recurso tecnológico no se apoyen en estos procesos de inteligencia artificial. Y decir que, bueno, todo es resultado del ingenio del ser humano. El ser humano tiene un ingenio, el ser humano tiene unas capacidades, pero a veces parece perderse por la facilidad que brinda la inteligencia artificial. Entonces vamos a tratar de combinarlos de manera articulada, coherente, equitativa, de manera que aquellas operaciones o aquellos procesos que la IA puede facilitar nos ayude, y el resto que está asociado a los procesos de análisis y toma de decisiones nos correspondería a nosotros como seres humanos, como trabajadores, colaboradores, investigadores, docentes, profesionales en el área de las ciencias económicas, abordar y apropiar. Otro punto importante son las oportunidades para la gestión, sin duda, más allá de la eficiencia, ¿no? Esto es importante porque, bueno, básicamente permite generar una serie de competencias en distintas áreas organizacionales, desde el punto de vista de la organización. Habíamos dicho que el año 2025 fue el año de escalar proyectos piloto, y ahora este año 2026 se convierte en un reto para la reorganización profunda de los procesos de automatización y de resolución de problemas complejos apoyados a través de la IA. Vemos cómo en la gestión del talento humano ya se están apoyando muchas organizaciones, incluso las instituciones de educación superior, en los procesos de automatización para la selección, incorporación, nómina y análisis de desempeño del talento humano. Esto ya han desarrollado prácticas que permiten, bueno, que a través de la inteligencia artificial podamos hacer procesos que jamás hubiésemos pensado que podíamos hacer desde la gestión del talento humano. En los procesos de investigación en gestión, que es importante, y fíjense el compromiso que tenemos nosotros, los que somos profesionales en el área de las ciencias económicas, administrativas y contables o de gestión, identificar estos patrones que permitan quizás reorganizar la literatura,
detectar vacíos, y eso lo está hoy en día apoyando la IA. Hoy en día vemos cómo muchas revistas científicas han incorporado dentro de su política editorial el uso de la IA, pero es importante que se declare. ¿Okay? Si bien es cierto, muchos investigadores nos apoyamos en el uso de la inteligencia artificial, es importante también indicar hasta qué punto se utiliza la guía y cuál es la participación que tenemos nosotros en el desarrollo de esos análisis eh, investigativos, de esos papers que se presentan en las distintas revistas a nivel global. El tema de la multidisciplinariedad, la guía en gestión genera contribuciones desde la gestión estratégica, sistemas de información, transformación digital, comportamiento organizacional, es decir, aporta un granito de arena a esos procesos en cada una de esas áreas específicas. Y más, ¿okay? Vemos como hoy en día el tema a nivel organizacional, el tema de las finanzas se convierte en un elemento de la finanza y la contabilidad, en un elemento permeado por la inteligencia artificial, en la que esta herramienta arroja datos valiosísimos y el comportamiento del contador en este caso es un poco más estratégico y de gestión, es decir, para tomar decisiones. Pero esa práctica de elaborar un asiento contable, y bueno, ya esa práctica se da a través de los sistemas de información que cada vez son más robustos y permiten que, bueno, el contador se dedique a analizar esos estados financieros, a analizar esos datos eh, y poder tomar decisiones importantes. Sin embargo, todo este tema de la inteligencia artificial también permite al ámbito de la gestión eh, asumir ciertos riesgos, ¿no? Si no contamos con una gobernanza responsable, eh, donde los datos se traten con seguridad, trazabilidad y supervisión humana, se vuelve una dimensión crítica que va a ser posteriormente muy difícil atender. Y esto se convierte, por supuesto, en una anomalía por el uso indiscriminado de la inteligencia artificial y que sin duda alguna pone en peligro eh, el resultado de las organizaciones, el resultado de las personas en distintas áreas funcionales de la organización. Y bueno, lo que se busca es que el uso de esta herramienta pueda agilizar la práctica, pero por ningún concepto sustituir la participación del ser humano en los procesos de toma de decisión. En el caso de las publicaciones científicas en el área de gestión, fíjense que nosotros somos expertos en entender cómo funcionan y cómo se comportan las organizaciones. Y en muchos casos, bueno, tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad en la forma como rendimos cuenta, ¿no? De esa información que nos arrojan unos instrumentos de recolección de datos, una observación. Eh, Todavía el comportamiento o la participación del ser humano juega un papel vital en la construcción de estas investigaciones y vemos como grandes editoriales establecen explícitamente los modelos de inteligencia artificial o de herramientas de IA generativa que se pueden y que no se pueden utilizar. ¿Okay? Como les decía anteriormente, el que tenga la oportunidad de revisar algunas publicaciones de alto impacto en revistas indexadas en Scopus y en la web of Science, se podrán dar cuenta de que para muchas el uso de la IA es aceptado, para otras todavía no se acepta. Y bueno, tuve la experiencia reciente de en una revista donde eh, decían que no era eh, permitido el uso de la IA. Sin embargo, vemos como otras revistas establecen dentro de la política editorial ese requerimiento, pero se establece como un lineamiento en la que hay que declararlo a nivel de la publicación como tal. ¿Qué se utilizó? Para qué se utilizó la inteligencia artificial?
y qué resultados arrojó. Y fue para construir diagramas para la literatura científica, apoyo a las revisiones sistemáticas, para quizás poder mejorar la redacción en detectar esos vacíos de literatura que se encuentran, eh, las problemáticas que se presentan en este tipo de revistas. Entonces, bueno, es importante allí poder declarar. En este sentido, los autores deben verificar todo el texto generado. No podemos dejarle eh, el diseño de un artículo científico a una inteligencia artificial. Es importante leer porque siempre hay sesgos, siempre hay eh, aspectos que se distorsionan a través del uso de la inteligencia artificial. Por eso es importante que nosotros, que estamos inmersos en este mundo de la investigación, podamos utilizarla de manera adecuada. Hay una serie de prompts que se pueden utilizar como ayuda para cuando queremos establecer una lista de referencias, pero no es pedirle a la IA que me dé todas las referencias, sino hay que verificar cada una de las referencias con sus distintos datos específicos. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, uno como editor tiene un compromiso de verificar toda esa información cuando llegue un artículo que quiera someterse al proceso editorial. Entonces, es importante que nos aseguremos de que la IA juegue un papel importante, pero que nosotros asumimos un compromiso de verificación de la información, de la revisión y, por supuesto, tratando de ir mucho más allá. A veces le mandamos a hacer a la IA ciertos problemas que el resultado ni siquiera lo miremos. ¿Okay? Y bueno, lo vemos cuando en nuestras clases asignamos investigaciones a nuestros estudiantes y cuando nos devuelven los trabajos vemos eh, las fallas, ¿no? Las falencias que hay en el proceso de redacción, en la articulación, en los resultados que se generan, porque bueno, trabajan sin conciencia, trabajan eh, quizás por premura. Todo lo que arroja la inteligencia artificial es colocarlo allí, ni siquiera utilizan normas APA como para conectar una cosa con otra, para hacer una buena redacción. Entonces no hay citación. Entonces es importante se verifiquen todos estos aspectos y que bueno, le pongamos nuestro toque. ¿Okay? Como investigadores vamos también ya desarrollando un estilo en la escritura científica que sin duda alguna, bueno, uno pudiese decir, bueno, pero es que yo meto eso en la IA y sale que tengo similitud, ¿no? Ya creo que hay muy pocos textos en las que la IA no se asemeja. Entonces, bueno, pero siempre es importante colocarle ese estilo que nos identifica o que nos caracteriza como investigadores en las publicaciones científicas. Es importante declarar el uso, el investigador debe declarar explícitamente las herramientas de IA utilizadas y para qué lo hizo, ¿no? Asumir la responsabilidad sobre el resultado final del manuscrito, porque al final eh, nos sometemos a una evaluación en revista científica y esa revista tiene también sus procesos, tiene también sus herramientas que permiten en cierta forma poder verificar cierta información y bueno, es importante que podamos asumir nosotros ese compromiso, por lo cual es importante declarar para qué utilizamos nosotros inteligencia artificial. Eh, y bueno, la responsabilidad intelectual en la rendición de cuentas es importante eh, cuando aprobamos trabajos finales, por ejemplo, nosotros en el aula, eh, bueno, no corresponde la revisión profunda, la lectura final, y bueno, ahí nos damos cuenta de los vacíos que a veces suelen presentarse en este tipo de trabajo, o gente que, bueno, ni siquiera leyó, y bueno, nos toca como que devolver
y rechazar en muchos casos este producto en nuestras revistas, porque bueno, se ha cumplido con el requerimiento establecido. Aquí vamos a ver los desafíos que la comunidad académica en gestión no puede postergar. Sin duda alguna, es importante que se establezca una gobernanza algorítmica por parte de las instituciones. Esto permite sin duda alguna que se establezca una serie de normas de funcionamiento, éticas, de responsabilidad, que permita en cierta forma cuidar el prestigio de nuestras revistas, pero que tampoco se pueda tergiversar la información que se obtiene de las organizaciones, entendiendo que, bueno, estamos investigando en el área de gestión organizacional. Acá, sin duda, las revistas tenemos un gran compromiso y, como les decía anteriormente, ya hay políticas que, que se incorpore el uso de la IA para temas de similitud, para saber cuándo no es redactado de manera humana. Y bueno, eso es importante hacerlo, porque a veces con el tema de la IA perdemos como esa capacidad analítica que tiene el ser humano de poder apoyar y de poder aportar un granito de arena a esos procesos de toma de decisiones, a esos procesos científicos que ameritan sin duda alguna el análisis y la participación del ser humano. Es importante que a nivel de las publicaciones científicas, bueno, se establezca una identidad disciplinar, equidad en el uso de la inteligencia artificial, integridad científica y, por supuesto, procesos de formación que permitan que el tema de la apropiación y uso de la inteligencia artificial en procesos organizacionales y en publicaciones en el área de gestión se desarrollen de manera favorable. Entonces aquí vamos a irlas desglosando una por una. Ese desafío número uno que está relacionado con la gobernanza algorítmica. Aquí es importante que este marco de gobernanza establezca pasos, las normas del procedimiento, seguir lo que tiene que ver con el tema de la publicación, pero también cómo se obtiene la información. ¿Qué decide la IA? Aquí, sin duda alguna, definir qué decisiones se pueden tomar en función de ciertos datos, de cierta información que nos pueda suministrar la inteligencia artificial, que amerita. Recuerden que la IA la utilizamos para facilitar en cierta forma un cálculo, dato, pero eso tiene que ser comprobado y verificado por nosotros, que somos los investigadores. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ponemos nuestro pellejo ante la revista y bueno, ahí nos comprometemos con nuestro comportamiento, con ese comportamiento ético y responsable que debemos tener como investigadores, como científicos, que sin duda alguna queremos realzar la función de la publicación científica en el área de gestión y que, bueno, esto no se convierta en un trabajo mecánico que solamente está ayudado o premiado por la inteligencia. ¿Qué requiere validación? Otro aspecto importante acá que se hace necesario aclarar. Aquí hay que establecer decisiones que exigen supervisión humana. Y fíjense que eso también se da en el ámbito organizacional, que nos puede ayudar a hacer la inteligencia artificial, pero que debemos validar nosotros como seres humanos, como trabajadores, colaboradores en una organización, que bueno, tenemos que presentar un resultado. Entonces, es importante esa articulación ser humano y ya para que el resultado, bueno, tenga de esos componentes, pero que no pierda la sensibilidad humana, el aporte
seres humanos le damos a los procesos. Y bueno, esto también se da igual en el ámbito de la publicación. ¿Y cómo podemos supervisar eso? Construir eh, a nivel de las instituciones esos marcos que permitan guiar el cumplimiento de las normas y procedimientos, entendiendo que, bueno, esto no es un tema exclusivo de la ingeniería. Recuerden que todo el tema de la inteligencia artificial y de la analítica de datos está enfocado básicamente al sector empresarial, y aquí la investigación organizacional tiene mucho que aportar. Entonces, bueno, porque acá es que se desarrollan procesos, se generan resultados, se llevan a cabo diseño de productos, se evalúa el mercado, en fin, se pueden hacer una variedad de, de resultados que podemos nosotros llevar a las científicas, pero cumpliendo con esos marcos normativos y éticos que nos exigen las distintas instituciones a las que nos sometemos. Como segundo punto tenemos la equidad en el acceso. Vemos cómo la inteligencia artificial hemos visto que, bueno, no se distribuye de manera homogénea. Vemos que las grandes potencias a nivel global invierten grandes sumas de dinero en ese componente tecnológico, donde sus plataformas son robustas, eh, potentes y que generan, por supuesto, mayores avances, ¿no? Desde el punto de vista de la producción como tal. Esto, a su vez, bueno, se representa en una simetría tecnológica que no tenemos y que, bueno, a veces no nos comparamos con grandes potencias. Vemos como las economías desarrolladas eh, invierten más en tecnología, sus procesos son muy robustos, hay mayor potencia en la IA, que en las economías emergentes como la nuestra, como la colombiana. Incluso hay asimetrías epistémicas a través de modelos entrenados en contextos norteamericanos, europeos y asiáticos que no encajan con las realidades latinoamericanas, con realidades de los países emergentes como el nuestro. Entonces, bueno, eso también genera que tengamos una inequidad en los procesos del uso y apropiación de la inteligencia artificial. Eh, Básicamente acá existe también una deuda de la disciplina. La producción científica en gestión organizacional tiene una deuda pendiente con la diversidad geográfica y cultural de sus fuentes. eh, y bueno, nos damos cuenta que en muchas revistas, si no escribimos en inglés, si no citamos paper en inglés, pareciera que la revista no tiene, o el artículo no tiene validez o importancia. Incluso muchas revistas, para tener citaciones, deben estar publicadas en inglés y bueno, con referencias importantes a nivel global. Y bueno, desde el punto de vista de las perspectivas latinoamericanas, es importante crear marcos teóricos propios, ¿no? Que nos lleven, bueno, a pensar como pensaba nuestro José Consuegra Gil, pensar lo propio, y utilizar procesos que partan de acá, de nuestras realidades, ¿no? Entendiendo que, bueno, son, como decía anteriormente, asimétricas, son diferentes y que, bueno, lo que aplica para uno no necesariamente aplica para todos. Y en Latinoamérica tenemos ese problema. Desde el punto de vista de la integridad científica, vemos que es importante que los investigadores en nuestra área que se apoyan en el uso de la IA eh, lo hagan con transparencia, declarando explícitamente para qué lo usan. Eso debe ser un principio fundamental, donde el uso de la IA se convierte en un uso ético, aceptado. Eh, ya hemos visto que para muchas revistas es importante el uso de la IA, para otras todavía no. Pero bueno, eso es importante entenderlo porque al momento de la publicación tenemos que ajustarnos y apegarnos a todo ese tema editorial
que identifica la revista a la cual queremos postular. Entonces, bueno, es importante que nosotros tengamos esa conciencia y entender que no todo funciona para todo. ¿Ok? Una investigación que se puede estar desarrollando no tiene pertinencia para muchas revistas, aun cuando sean eh, del área de gestión. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema del alcance, el tema territorial juega un papel importante, el tema estadístico, cómo se obtienen datos, cómo se obtiene la información, juega un papel importante para que la revista te diga, está muy bueno tu artículo, pero no aplica para lo que aquí. Entonces, es importante que nosotros podamos ajustarnos y adecuarnos a las revistas donde queremos publicar. Y existe una zona gris donde la IA se utiliza para síntesis de literatura o redacción de borradores. Esto lo usa mucha gente así. Sin embargo, es importante que nosotros podamos aportarle ese granito de arena utilizando nuestra propia voz, nuestra propia forma de redacción, nuestra reformulando textos, ¿no? En función de lo que queremos lograr. eh, y bueno, tratando de que nuestros papers tengan ese aporte personal, ese estilo propio que nos identifica como investigadores. Recuerden que somos, los investigadores, todos somos diferentes, tenemos un ADN, y ninguno es igual a otro. Entonces, pareciera que a nivel de la IA, todos somos iguales, porque la IA te presenta una redacción como muy mecánica de algún texto, algunos resultados o de alguna literatura, y es importante que uno la pueda revisar, pueda aportar, pueda corregir en función de lo que se quiere presentar en las revistas. Eh, y bueno, sin duda alguna, hay que declarar todo lo que se utiliza. Usaría para generar secciones completas sin declararlo ni verificarlo, eso se convierte, bueno, en un arma de doble filo, porque corremos el riesgo de que nos cuestionen como investigadores, perdemos credibilidad, pero también corremos el riesgo de que nuestro paper sea rechazado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ninguna revista va a permitir o a querer publicar un artículo que no ha sido verificado por sus investigadores o por sus autores. Como cuarto desafío, la formación de escuelas de negocio. Acá esto juega un papel vital. Vital entender que las escuelas de negocios tienen la responsabilidad estratégica de preparar a sus investigadores, a sus profesores en el uso de la inteligencia artificial. Vemos hoy en día cómo todavía hay cierta resistencia al cambio y entender que, bueno, esta herramienta ha venido a potenciar nuestro quehacer diario como docentes, como investigadores, y que evitar bueno, este tipo de personas pueda eh, retrasar la práctica que se viene ejecutando en cada una de las instituciones. Por eso es que el uso de la herramienta debe ser vital y de dominio práctico de todos los miembros que conformen la institución. Acá el tema es que apropiemos, pero que no dejemos todo a la herramienta. ¿No? Aquí, como seres humanos, tenemos ese aporte que hacer a la sociedad, sector empresarial, desde lo que hacemos diariamente, desde lo que somos, desde la experiencia que tenemos y cómo podemos abordar ciertas problemáticas que, bueno, eh, en muchos casos la IA me arroja un dato mecánico. Pensamiento crítico sobre la inteligencia artificial, entender que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cuestionar los supuestos y los sesgos nos arroja la inteligencia artificial. Por favor, vamos a revisar todo lo que nos arroja la herramienta porque está en tela de juicio nuestro prestigio, nuestra credibilidad.
como profesor y como investigador. Y formación en todo lo que tiene que ver con estas prácticas éticas que sin duda alguna forman parte de la gobernanza institucional, de la gobernanza organizacional, que hace que toda la gente se apegue a una norma ética, a unos principios eh, que, bueno, van a regir el funcionamiento y el uso adecuado de la inteligencia artificial. En los contextos latinoamericanos, bueno, incorporar perspectivas propias de economías emergentes, entendiendo que las realidades para América Latina son diferentes que para Estados Unidos, para Europa y para las economías asiáticas. Fomentar la capacidad de innovar con IA de manera sostenible y equitativa. Esto, sin duda alguna, va a generar un impacto significativo en las organizaciones y va a permitir, por supuesto, ser muy sostenible. Y en lo que tiene que ver con las herramientas que utilizamos para los procesos de investigación, hacerlo con estándares de rigor, ¿no? A profundidad, no a veces, bueno, creo que muchos han hecho pruebas acá con la inteligencia artificial y cuando arroja aquellos resultados, bueno, dejan mucho que desear. Entonces, si nosotros dejamos eso así y lo entregamos así o lo enviamos así a una revista, automáticamente eso nos lo van a devolver porque, bueno, no tiene la profundidad, no tiene la cientificidad que debe tener un artículo que se postula a una revista de algún. Por eso es que es importante que le metamos el ojito a todo lo que utilizamos con IA, que la utilicemos con conciencia. No la dejemos utilizar, pero que la utilicemos con conciencia porque ayuda mucho. Y como último desafío, la identidad disciplinar de la gestión organizacional. Acá, bueno, básicamente la gestión organizacional ha construido su legitimidad científica sobre la capacidad de comprender fenómenos. Esto es una realidad particular del ser humano, es una realidad compleja, porque, bueno, nosotros somos lo que conocemos el comportamiento de las mismas y esa comprensión siempre requiere de interpretación y de juicio ético, ¿okay? De nuestro aporte, de nuestra participación. Lo que la IA puede hacer a nivel organizacional es amplificar las capacidades de observar, procesar información e identificar patrones en volumen. ¿Okay? Eso lo puede hacer la guía. Bueno, analizar datos, pero nos corresponde a nosotros revisar esos datos, ajustar esos datos, redactarlos en función de entender y comprender esa dinámica organizacional. Lo que la IA no puede hacer es formular preguntas teóricas que deciden es lo que se observa, ¿no? Él te arroja un patrón, pero a veces la observación del ser humano ante el proceso se convierte en un elemento protagónico en el tema de la publicación en el área de gestión. ¿Y cuál es la razón de ser disciplinar? Bueno, acá nosotros como seres humanos tenemos compromiso porque, bueno, nuestra razón de ser va mucho más allá de la información que me pueda presentar de manera mecánica o una herramienta. Podemos pues, tener una comprensión de algún fenómeno que estemos observando o que tengamos la presencia de visualizarlo todos los días, podemos entender la dinámica, podemos tomar decisiones en función de esa problemática, cosa que, bueno, la guía puede aparte un valor que puede ser no muy fiable. Y aquí una síntesis de los 5 desafíos impostergables para la comunicación académica en el área de gestión, bueno, en gobernanza algorítmica. Es importante establecer los marcos claros sobre qué decide la IA y qué requieren participación del ser humano, equidad en el acceso a la producción científica, desde el punto de vista tomando en cuenta lo geográfico, lo cultural,
cuestionando los marcos teóricos que, bueno, en muchos casos se obtienen a través de la herramienta, generar transparencia en el uso de la IA a través de la inteligencia científica, que utilizamos con IA, pero cuál es la participación del ser humano, la formación permanente, y creo que esta es la que mayor impacto tiene, porque no es darle una instrucción a la IA, es cómo la apropiamos, cómo la utilizamos adecuadamente. Entonces, sí es importante los procesos de formación que se pueden estar llevando a efecto desde las organizaciones para que esto pueda consolidarse en una práctica de gestión adecuada, pero también de publicación científica, que no ponga en tela de juicio la credibilidad y el prestigio de sus investigadores. Y, por supuesto, esa identidad disciplinar que permite que se utilicen con responsabilidad en esos resultados que arroja en temas teóricos, temas de argumentaciones, y bueno, ver cómo en ese sentido podemos hacer un aporte significativo desde lo humano, desde nuestra comprensión del fenómeno o de lo que queremos hacer. Importante acá leer bien, revisar todo lo que nos arroja la herramienta. ¿Por qué? Porque, bueno, nos comprometemos como investigadores, como funcionarios, como directivos, como profesores, como profesionales en el área de la administración y los negocios. Entonces, bueno, debemos crear como ese colchón que nos permita eh, ser confiables en el proceso y en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida laboral y en nuestra vida eh, investigativa. Aquí hay un marco ético para el investigador en gestión, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esto puede ser mucho más amplio. A nivel de las revistas científicas ya se están utilizando, declarar explícitamente la herramienta de ella utilizada, uso para crear todo en los artículos científicos, como hipótesis, conclusiones, discusiones, es decir, que vamos a dejar para nosotros. ¿Okay? Entonces, la IA es importante porque, bueno, nos permite construir quizás una base de datos de revistas, de autores, y a partir de allí comenzar la construcción. Otro aspecto importante es que debo verificar todo el contenido generado por IA antes de incluirlo en una publicación. ¿Por qué? Porque, bueno, si tal cual me la llevo como me la arroja, primero la forma de presentación, la cantidad eh, de viñetas, de comillas que me arroja, bueno, eso también hace ver el texto como que ha sido copiado directamente tal cual como arrojó la IA. Por eso es que es importante darle nuestra particularidad, nuestro estilo, para que no se vea como que es una copia textual de lo que la IA me está brindando. Comprobar la precisión de cada referencia. Esto es vital a nivel organizacional y, bueno, como editor nos ponemos a revisar todas las referencias, que lo que se ha citado esté referenciado, pero que además la referencia cuente con todos los aspectos que debe contener una referencia, ya sea de revista, de algún libro, de algún capítulo de libro, de algún documento institucional que se utilice, eh, y, por supuesto, la veracidad de la información que se muestra allí. No podemos dejarle todo eso a la inteligencia artificial. Y, bueno, reformular con mi propia voz el juicio teórico del material que le pregunto a la inteligencia artificial. ¿Okay? Si es un párrafo, lo que yo quiero que me arroje la inteligencia artificial, ese párrafo tengo que revisarlo y tengo que colocarle mi estilo, colocarle como ese elemento que me caracteriza. ¿Okay? Y que en cierta forma permite mejorar, consolidar la redacción, porque, bueno, tengo otra comprensión del fenómeno.
Y acá hay una serie de perspectivas, lo que viene para la gestión en ella en este 2026 y mucho más allá. Agentes autónomos generalizados ya cada vez son potentes. Aquí hay mucha gente que ha estudiado y que utiliza la IA a diario para todos sus procesos pedagógicos, investigativos, eh, para resultados cuantitativos. Es decir, hay gente que ya está inmersa en este mundo de la inteligencia artificial. Lo que es importante es que podamos nosotros utilizarla. Por favor, hay un micrófono encendido por allí. ¿Me ayudan? Hoy, por ejemplo, en el ámbito de la publicación científica, la bibliometría impulsada por la IA, ya las IAs van a ser capaces de generar mapas de conocimiento en tiempo real. Una cosa que, bueno, ya estábamos esperando y llegó y estamos preparados para ella. Entonces es importante apropiarnos, establecer esos marcos regulatorios que permitan que, bueno, el uso adecuado de la inteligencia artificial, crear IAs para contextos emergentes como el nuestro. Eso viene, el rediseño curricular. Ahora, fíjense cómo los que estamos en estas facultades y escuelas de negocio tenemos un gran compromiso con la actualización de nuestros planes curriculares y la incorporación de estos elementos en todas nuestras prácticas docentes. Bueno, sin duda alguna están impactando el ámbito académico, ¿no? Y hoy en día, si queremos formar líderes que respondan a las necesidades del entorno en tiempo real, tenemos que formarnos con estas herramientas, con el uso de todas estas herramientas. Y bueno, la gobernanza como ventaja competitiva. Aquí las organizaciones que utilicen mejor o que gobiernen mejor la IA, con mayor ética, trazabilidad, van a ser capaces de construir confianza y sostenibilidad en el largo plazo. Eso hay que analizarlo y adaptarlo a esas bases culturales que están impulsando la práctica organizacional, la práctica institucional. Y bueno, tenemos que ir dando esos pasos de la mano con los avances importantes que está teniendo la IA en estos momentos cruciales para el mundo en todas sus facetas. Fíjense aquí el llamado a la acción que puede hacer hoy con todo esto que está surgiendo. Como investigador, las revistas deben revisar, y como investigadores revisar la política de uso de la IA, declararla en el caso de que la revista así requiera. Como docente, incorporar estos elementos a nuestras prácticas diarias en el salón de clase, no cuando se tenga el tiempo, sino que sea como un elemento transversal en toda nuestra práctica docente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no es secreto para nadie que estamos formando una generación que ya utiliza este recurso y no podemos nosotros quedarnos rezagados en función de todo lo que ellos logran. De hecho, cuando uno da una clase, el estudiante está pendiente inmediatamente en su teléfono a ver si lo que uno está diciendo es real o no es real. ¿Okay? Entonces ya tienen esa capacidad de poder indagar y buscar en tiempo real todo lo que se les da en clase, incluso poner ejemplos prácticos. Como directivo, bueno, preguntar en la organización, tenemos un marco de gobernanza para el uso de la IA. ¿Okay? Entonces, hay organizaciones que, bueno, han sido impulsadas por el uso de la inteligencia artificial. Hay todavía quienes no han iniciado este proceso. Por supuesto, van a quedar rezagadas
y creo que sí es importante incorporarla en todas las prácticas y en todos los procesos organizacionales diarios. ¿Okay? Entender que la IA me arroja unos resultados, unos datos desde el punto de vista operacional de manera rápida, pero eso va a permitir que nosotros podamos más tiempo para revisar y tomar decisiones en función de lo que la empresa está requiriendo, que está necesitando y el mercado. Como editor de la revista, bueno, exigir que se dé la declaración del uso de la IA en las publicaciones, en los manuscritos. Esto permite en cierta forma entender que, bueno, estamos en un mundo que está avanzando muy rápidamente y que así como la inteligencia artificial está proporcionando facilidades para todo este tema, enfocarnos en otras áreas que tienen que ver con la gobernanza algorítmica y que permiten establecer normas claras para el uso de la guía en la publicación científica. A veces decimos, no, pero es que no permitimos bajo ningún concepto el uso de la IA. Eso implica que nos estamos quedando en muchos casos rezagados en función de las grandes potencias que desarrollan avances impresionantes y robustos en todo este tema de la inteligencia artificial y que nos permiten entonces poder eh, generar una política editorial que responda a las necesidades del entorno actual. Y como comunidad académica, impulsar investigaciones sobre la inteligencia artificial en contextos latinoamericanos. Ejemplo, acá actualmente estamos haciendo una investigación sobre el tema del uso y apropiación de la inteligencia artificial y la analítica de datos en la profesión contable, que bueno, ha sido una de las profesiones o de las áreas que ha estado como más renuente al tema del uso de la inteligencia artificial y vemos cómo esta le ha impulsado el trabajo operativo y bueno, permite entonces que el contador se enfoque más a los temas estratégicos y de gestión que forman parte también de su perfil profesional. Entonces creo que es importante desde todo punto de vista que apropiemos el uso de la IA porque nos ofrece herramientas que potencian sin duda alguna nuestro quehacer diario desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista investigativo, como docente, como directivo, como profesional. Y bueno, acá le presento algunas referencias utilizadas en este webinar y una reflexión que bueno, quiero que se lleven todos los que están conectados en esta actividad. La responsabilidad de usar IA con rigor, de construir organizaciones más justas y de producir conocimiento que aporte al bienestar de las personas sigue estando en nuestras manos. La tecnología puede apoyar el cambio, el sentido, la ética y el compromiso siguen siendo profundamente humanos. Muchísimas gracias por su atención y bueno, esto ha sido todo el contenido que les traje para este webinar sobre gestión organizacional e inteligencia artificial. Doctor Ronald, muchísimas gracias por este desarrollo. Me parece que fue muy agradable entender también cómo se van manejando pues desde las revistas y desde lo que desde lo que escribimos como tal. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto, pues levantar la mano y damos paso para que puedan, en ese caso, resolver de pronto las dudas que tengan con el doctor Ronald. Bueno. Ninguno. Por aquí estaba la doctora Giselle, que creo que iba a indicar algo. Steven Jara tiene una pregunta. Sí, Steven.
por favor. Buen- Steven. buenas tardes, buenas tardes, señor. Una pregunta. Si la IA es para una herramienta para la humanidad, si uno no lo controla bien, para manejarla bien, la IA, si tiene malos errores, que toca hacer nuevamente, recurrir totalmente ese trabajo de la IA, o cómo. Bueno, a nivel organizacional, a nivel de las instituciones de educación superior, las revistas científicas, creo que debemos partir del proceso de formación. Eh, Creo que los avances tecnológicos han surgido tan rápidamente que muchas organizaciones no han tenido como que el tiempo para brindar estos procesos de formación y de adaptación a, y de apropiación del conocimiento de inteligencias en arrojo. Sin duda alguna, creo que ese es el punto de partida. Cuando utilizamos la inteligencia artificial, eh, debemos tener también la comprensión del fenómeno que estamos analizando, que estamos estudiando. Si estamos en un área determinada que está enfocada en una línea de investigación en la que realmente dominamos, es importante que analicemos y verifiquemos toda la información que la IA nos da, porque la IA nos responde de manera muchas veces mecánica, ¿ok? Y pareciera que nos da siempre las mismas respuestas, disfrazadas de distintas formas, pero siempre la misma respuesta. Pero nosotros debemos tener una comprensión mucho más allá porque somos los que estamos analizando el mercado, estamos eh, investigando sobre una variable o sobre un área que dominamos y eso nos da a conocer lo que nos arrojó la inteligencia artificial. Entonces sí creo que es importante que primero partamos de un proceso de formación que es clave a nivel organizacional, directivo, profesional, institucional. Es importante que la organización o la institución entienda la importancia de esta herramienta y que propicie esos espacios de formación para que todos los miembros puedan apropiarla. Y a partir de allí, bueno, el uso adecuado que se le debe dar a través de la normativa que se establece en la organización para su funcionamiento. Pero no, sí, todo lo que arroje la IA hay que leerlo, hay que profundizarlo, hay que revisarlo, no podemos dejarlo así tal cual como nos lo arroja, porque bueno, corremos el riesgo de que eh, incurramos en ciertas errores y que bueno, eso en cierta forma dado que estemos esperando, ya sea en el caso de publicaciones científicas, ya sea cuando hacemos un informe para tomar decisiones, ya sea en una práctica docente que llevemos en su aplicación. El doctor Emilio Zapata nos está acompañando también. Doctor Emilio, ¿cómo está? Doctor Emilio es el Bien, presidente del capítulo Costa Caribe. Bienvenido. gracias, William. Sí, Ronald, inicialmente, bueno, felicitarte por la exposición, muy bien tocada y tratada en cada uno de los temas, pero todo lo que expusiste y ante la pregunta que hicieron anteriormente me surgió una duda. Si utilizamos la inteligencia artificial para el diseño de artículos, obviamente si hacemos un programa adecuado y le metemos toda la información, seguramente la inteligencia artificial va a ser una mejor revisión de un estado del arte, un excelente marco teórico, seguramente nos va a plantear unos objetivos adecuados, le haremos algunos ajustes pequeños, una metodología concreta y te aseguro que nos va a hacer hasta los diseños de las encuestas para poder aplicarlas. Entonces, si utilizamos la IA para la producción de artículos y luego que lo mandamos a una revista, la revista utiliza la IA para evaluar ese artículo. Y obviamente, si lo produjo una IA y lo evaluó una IA, seguramente se van a decir que está bien lo que produjo porque yo mismo lo hice, yo mismo me lo evalúo y va a ser correcto. La consulta sería, ¿cuál sería el aporte entonces que tendría que hacer los investigadores y cuál sería el aporte de la persona que recibe esos artículos en la revista
para que no sea solamente un proceso de la IA lo produjo, la IA lo evaluó, que hizo el ser humano en todo ese proceso de desarrollo, que realmente tenga un significado, obviamente, dentro de este proceso hoy de crear o generar nuevo conocimiento. Y bueno, la inteligencia artificial creo que ya está programada para darnos información bastante amplia de distintos sectores, distintas áreas, ¿no? Sin embargo, nosotros como expertos en áreas determinadas eh, tenemos una comprensión profunda del contexto como tal, de áreas, de los sectores. Y bueno, en muchos casos también lo conocemos porque estamos dentro de. En cierta forma, la inteligencia artificial me da como un patrón, me da como una ruta. Sin embargo, como usted decía, es importante revisar y hacer ajustes importantes en función de lo que uno quiere. Por ejemplo, yo me pongo a pelear con la IA a veces. ¿Por qué? Porque yo doy una instrucción y la IA me hace otra cosa. Obviamente, cuando yo leo, yo digo, no, esto no es. Entonces, tratando de buscar allí perfeccionar los prompts que se utiliza para que la IA responda de mejor manera, eh, está el dilema, ¿no? Entonces, lo importante acá es que, bueno, sin duda alguna, la IA nos brinda un conocimiento valiosísimo y unos datos importantes, pero nosotros como expertos tenemos que hacer la verificación. Siempre hacer la lectura de lo que realmente queremos colocar en un artículo. Nosotros que somos investigadores y que hemos escrito artículos científicos, eh, mm, es falso decir que no nos hemos apoyado con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nos da la guía y nosotros ponemos de nuestro estilo en la redacción científica. Por ejemplo, en el caso de los instrumentos de recolección de datos, claro, él te va a dar un instrumento para una empresa X, una micro, pequeña o mediana empresa. Pero cuando nosotros leemos, decimos, bueno, pero esto se adaptará realmente al tipo de empresa que yo quiero abordar. Entonces, bueno, ahí comienza el tema de la lectura, de los ajustes. Creo yo que no podríamos despegarnos hoy en día de la idea de la inteligencia artificial. Eh, Como dije en el mensaje final, la responsabilidad todavía sigue siendo humana. Eh, en este mensajito, que por lo que al final la IA nos proporciona unas herramientas valiosísimas, pero esa forma como utilizamos nosotros, el sello que le ponemos a nuestros artículos, la forma como hacemos las revisiones, eso es propio del ser humano. De hecho, nosotros en la revista de Desarrollo Gerencial nos hemos diseñado un prompt bien robusto, eh, un poco para que nos ayude a todo el tema de la revisión de los artículos. En muchos casos nos da resultado, en otros casos no, porque él nos habla o nos dice que el artículo tiene problemas de estructura o tiene problemas de profundidad, y cuando yo me voy a leer el artículo resulta que no. Entonces me da como un resultado muy general. Entonces me toca a mí ver qué me sirve y qué no me sirve eh, de los resultados que arroja la inteligencia artificial. Pero sin duda alguna es una herramienta valiosísima que hoy en día podemos utilizar con conciencia, con responsabilidad y bajo todos estos marcos normativos que se deben establecer a nivel institucional para que no excedamos el uso inapropiado o indiscriminado de la herramienta. Bueno, creo que Steven quería levantar la mano nuevamente. No sé, me pareció. Bueno, ok, doctora Giselle, está por aquí para que demos cierre el evento. Gracias. Bueno, gracias, William. Mi querido doctor Ronald, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Y como lo enfocaste, creo que para todos los que estamos acá es muy interesante y sobre todo cuando estamos hablando también de culturas, de desarrollos organizacionales y la inteligencia
artificial, la importancia que tiene en la investigación rigurosa, el saber usar estas herramientas y creo que nos has enriquecido y nos has explicado cómo uno sí puede trabajar de la mano de la inteligencia artificial y luego cómo es uno el que va dando la orientación, el marco y demás elementos para, para tener una investigación que no tenga ningún problema, que no sea plagio, que sea de autoría propia, utilizando la herramienta. Entonces, muchísimas gracias. Estos espacios para nosotros en la Escolfa son muy importantes porque todavía tenemos mucho que aprender de cómo vamos a manejar la IA en nuestro trabajo, en nuestros procesos de formación. Creo que hay un reto muy grande y es ese talento humano y la inteligencia artificial con los desafíos que tenemos en esta era y cómo si lo sabemos aprovechar, pues vamos a lograr grandes resultados. Sería muy bueno, William, Ronald, Emilio, como presidente del capítulo que está aquí también acompañándonos, poder seguir con estas charlas, con estas temáticas e ir profundizando toda esta herramienta de la IA en todos los aspectos para investigación, para innovación, para escritura. Muchas veces nosotros no hacemos un buen planteamiento por no tener una buena ayuda, por no saber aprender cómo se dirige, cómo se va llevando la inteligencia artificial a los resultados que queremos. Entonces, quiero darte las gracias. Creo que ha sido un rato maravilloso y a ti, al capítulo, al doctor Emilio por estas iniciativas, a William por todo su apoyo en investigación a estas iniciativas de Ascolfa y a todos los que están acá con nosotros. Estaba viendo que teníamos del orden de 70 personas conectadas. No me había fijado que podía ver el numerito arriba. Que estos espacios nos enriquecen a todos y los que participaron y preguntaron, muchísimas gracias. Creo que Steven tiene la mano levantada. Gracias, Ronald. Gracias, Emilio. Gracias, William. Ves una pregunta, lo que pasa con lo negativo, hay mucho desempleo con la IA. En los últimos años hay muchas empresas que despidieron a mucha gente para poner la IA, ya que, ya que vamos con Amazon. Amazon, Amazon despidió como a 600 empleados mientras invertía la IA. Y también Nike, a ver, Nike sacó como el 20% de los trabajadores para proyectarla con la IA. Ya eso es un impacto negativo. No sé por qué sería a las empresas estar despidiendo a mucha gente para reemplazar la IA, ya que, ya que la lógica es que para que fluir es para el comercio el comercio, es para el comercio para nosotros, es que Amazon, Facebook y Nike y más empresas despidieron a mucha gente, ya que no, eso es lo negativo más. No sé por qué sería, porque despidieron a mucha gente para no innovar la IA. Sí, sin duda, Steven, eso ha ocurrido en todas las revoluciones industriales, ¿no? Eh, Pasamos de procesos, al principio, de procesos manuales a los procesos mecanizados y bueno, en muchos casos, mucha gente perdió allí sus empleos. Lo importante acá es que tomemos conciencia de capacitarnos en todas estas herramientas de inteligencia artificial y por supuesto en áreas bueno, todavía meritan eh, la participación o la intervención del ser humano, que no sea solamente en lo operativo, en lo mecánico, sino que seamos capaces de poder formarnos en áreas que nos permitan todavía entender estos fenómenos. Y bueno, básicamente estas prácticas ocurren desde el punto de vista operativo, donde, bueno, un robot sustituye en cierta forma el trabajo que vienen ejecutando un grupo de personas.
Pero esto genera un aprendizaje además para estas personas que están desempleadas ahora de Amazon, que tú lo mencionaste, y se convierte en un reto en todo el tema de formación, entender cómo funciona, apropiarlas, y estoy seguro de que, bueno, van a poder desempeñarse sin duda alguna en otras áreas importantes. Son fenómenos que, bueno, a veces no prevemos eh, que pueden ocurrir, pero llegaron y llegaron con mucha fuerza, y los que no estemos en capacidad de adaptarnos a esa dinámica, automáticamente el mercado nos va a ir apartando. Entonces sí creo que el tema de la formación juega un papel importante. Bueno, yo Bueno, quería también decirle a Giselle que muchas gracias por estos espacios. Creo que me marcó mucho una conferencia que hubo en Ascolfa, ahora una señora mona ella, que revolucionó todo el auditorio el último día de, mm, de conferencia. Una señora que nos decía que no le tuviéramos miedo a la IA, que la IA llegó para quedarse, que la IA era necesaria, y lo importante acá es que nosotros la hagamos nuestra, la apropiemos. Acá en este grupo hay un profesor que está conectado, que es de la Facultad de Administración y Negocios, que bueno, él me hará mis observaciones porque él es experto en IA, es administrador de empresas, pero es experto en IA. Y, y él la ha puesto a su servicio, y bueno, los avances que él ha logrado en temas pedagógicos, en temas docentes, han sido impresionantes, incluso desde el punto de vista económico para él, ¿no? Y de verdad creo que es importante todos los que transitamos por este mundo organizacional entender que las organizaciones son de cambio, son de adaptación, son de permanencia, y para ello es importante que estemos evolucionando al mismo ritmo que evolucionan las tecnologías. Porque, bueno, ocurre el caso de que hay ciertas resistencias y, bueno, nos quedamos rezagados, 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 y llega un momento en que ya no vamos a estar. Nos van a sustituir por aquellas personas que sí tienen el conocimiento, que sí tienen las competencias y que tienen esas habilidades. Entonces creo, jóvenes, que es importante que nos formemos, que entendamos que las tecnologías son para ayudarnos en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer laboral, en nuestras investigaciones, y bueno, sin miedo, sin miedo. Nos equivocamos, tenemos que ir eh, trabajando apegados a las normativas institucionales o organizacionales para no cometer ese tipo de errores que después eh, todo lo que hemos logrado en un momento determinado se caiga por su propio peso. No recuerdo el nombre de esa ponente, pero fue una señora delgadita, mona, buenísima. Mi querido, se llama María Paula Duque. Ella es la CEO de la TAM para América Latina de Microsoft, que nos habló toda su experiencia, todo lo que ella hace con la IA, con cloud, con todas las herramientas, y nos paseó con todos los juguetes, y la verdad es que nosotros no debemos temerle a la IA con la explicación que María Paula nos dio y la conferencia tan agradable que nos dio, más las otras conferencias que tuvimos en esta misma temática. La conclusión, y escuchando el profe que te hizo la pregunta ahora, si bien es cierto, han desaparecido muchísimos empleos, ¿sí? Y se puede hablar de millones de empleos, también van a aparecer para el 2030 más de 170 millones de empleos, de los cuales queda una oferta de 75 millones para operar. Así decimos, se han perdido 130 y vamos a tener, ¿sí?, más de 170. Ese gap nos dice, fíjense que vamos a ser reinventados en cómo trabajar con lo que estábamos haciendo que no generaba valor, y cómo nosotros vamos a tener múltiples obligaciones, opciones laborales, y cómo ese saldo va a quedar en positivo, porque va a haber más trabajo
y los que en su momento perdieron su empleo, si se han capacitado, pues lo recobrarán con muchísimas mejores condiciones laborales. Entonces, me encanta que te haya encantado la conferencia de María Paula. La tenemos grabada para cuando queramos escucharla, podemos de pronto ver si nos vuelve a apoyar con otra charla en esa temática. Ella tiene unas conferencias maravillosas, de verdad. Y quería traer también algo cortico acá, cuando estaba preparando el webinar, el material, me entrevisté con un profesor también de la costa Caribe que se ha convertido en experto en IA, es contador público y no se imaginan cómo ha transformado la forma de trabajo como contador público con el uso de la inteligencia artificial. De hecho, hoy en día se convirtió en consultor a partir de acá y le están lloviendo los contratos al muchacho, un muchacho joven. Y bueno, él dice que a veces la gente tiene como cierto temor de incursionar en estos temas bueno, por cuestiones éticas, ¿no? Pero siempre actuando dentro de nuestros parámetros, se pueden lograr cosas. Creo que hoy en día esto se ha convertido en una herramienta valiosísima que nos permite tener un alcance mucho mayor. Y como tú decías, se han perdido empleos, pero en los próximos años se van a generar otros empleos para aquellas personas que tengan esas capacidades, esas competencias y que, bueno, se enfoquen en temas asociados a la inteligencia artificial. Por eso es que es importante la capacitación permanente en estos temas, entender que esto llegó para quedarse y que no nos podemos quedar rezagados viendo cómo evolucionan las tecnologías y nosotros atrás. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ronald. Como dice la doctora Giselle, nos dijo el doctor Emilio, muy interesante la charla, muy de actualidad, muy de lo que tenemos que hacer, sobre todo para en este ámbito académico que pues obviamente a partir de querer publicar y querer mostrar lo que hacemos, tenemos que ser responsables de esa forma. A todos, muchísimas gracias por su participación. En el chat dejamos el enlace para el formulario de participación para poderles enviar sus certificados. Entonces les agradecería en ese caso, por favor, pues llenarlo. Y a todos, pues muchísimas gracias. Estamos en muchas cosas en Ascolfa para ustedes, nuestros afiliados. Entonces, agradecerles la colaboración y la participación. Muchísimas gracias, doctor Ron. Muchísimas gracias, doctora Edicel. Y a finales de mayo tenemos otro webinar con el capítulo Antioquia, en el cual pues los vamos a invitar. Cuídense mucho, tengan una excelente noche y estén muy bien. Buenas tardes para todos. Gracias, doctor Ronald.